y colega periodista, para hablarnos sobre lo que desde su criterio debe resaltar a la hora de retomar el camino transitado en este plano por el Papa Francisco. Padre Honegger, buenos días, gracias. Hola Eduardo, buenos días. Pues bueno, amanecemos con esta noticia. Yo me encuentro en Mérida. Ayer viajé en las horas de la tarde con el cardenal Baltasar Porras, por cierto, muy cercano al Papa. Ahora estaba hablando con él por teléfono porque él está en su casa y yo estoy en la mía aquí en Mérida. Y bueno, planteándonos retornar a Caracas de urgencia con esta noticia. Obvio, no nos esperábamos, más bien todo, como lo vimos ayer con la visión Urbi et Orbe en Roma, pues es que creíamos pues en cierta mejoría. Sin embargo, también estamos pues dispuestos a lo que Dios quisiera, pues, pero ha sido sí un golpe, una sorpresa tremenda, y el Papa Francisco, desde luego que con su llegada, como decíamos todos, el fin del mundo de Argentina, pues sí, renovó, hizo toda una transformación importante en la iglesia, y él mismo quería tener como más alientos de fuerza, de trabajo, para continuar adelante con este proyecto de la sinodalidad, el año jubilar que estamos celebrando en la Iglesia Universal, o sea, tantos proyectos por delante, la canonización de José Gregorio Hernández, la Madre Carmen Rendiles, para nosotros como noticia exclusiva en Venezuela, y todos sabemos que él impulsó de frente a los cambios y transformaciones en la iglesia, sobre todo una iglesia totalmente dispuesta al trabajo más dado hacia la incorporación de la figura femenina en la iglesia, en espacios de poder, un papa que vino pues a renovar con su gesto, con sus símbolos más cercanos a la gente, una iglesia inclusiva, una iglesia, como él lo decía también en muchas de sus expresiones, donde fuese que el centro del pueblo fuese Roma, sino más bien las periferias, pues ir al confín del mundo y valorar una iglesia universal realmente. Padre, si lo vemos desde este lado, desde la parte de la iglesia venezolana, ¿qué debe agradecerle la iglesia venezolana al Papa Francisco? Porque fíjese que usted daba dos datos importantes. Uno, la cercanía afectiva del cardenal Baltasar Porras, y segundo, la cercanía regional. Un papa nacido en Argentina, que como usted bien decía, bueno, cuando él se presentó, fueron a buscarlo hasta el fin del mundo y llegó, pero además cargaba con ese peso de ser el primer latinoamericano al frente de la Iglesia Católica. Desde la Iglesia venezolana, ¿qué se le debe agradecer hoy al Papa Francisco? Sí, bueno, en primer lugar, esa noticia que en su momento también llamó mucho la atención, lleva el propio cardenal Baltasar Porras de Mérida para Caracas como arzobispo, que en principio el título que se dio fue administrador apostólico, pero con todas, digamos, las funciones propias de un arzobispo en Caracas, y esa fue, digamos, disposición de él, porque el cardenal Porras tuvo que lidiar con las dos arquidiócesis, Mérida y Caracas, en simultáneo, hasta definitivamente con el gobierno en Caracas. Por el mismo tiempo le otorgó el cardenalato a Baltasar Porras y a Monseñor Diego Padrón, que también es una figura muy importante para la iglesia venezolana, aunque en este momento Monseñor Diego Padrón, igual que el cardenal Porras, están jubilados, pues siguen siendo de la iglesia. Hoy se van a reunir para tomar incluso la decisión de viajar a Roma, aunque ellos directamente no participarían en el cónclave, incluso si pudieran ser elegidos papas, eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, es decir, la iglesia venezolana, directamente el gobierno, también en cuanto a los obispos, pues tuvo una gran, digamos, renovación con los nombramientos de los obispos de los últimos 12, 14 años. Esto ha estado, digamos, directamente impulsado por esa línea del Papa Francisco, y por supuesto la noticia que todos sabemos de José Gregorio Hernández, que el propio Papa se decía devoto de José Gregorio, le da un nombramiento en Roma como encargado, digamos como representante de la Cátedra de la Paz para la Universidad Pontificia. Es decir, el Papa Francisco sí tuvo que ver directamente con la iglesia venezolana, en ese sentido de hacer una iglesia mucho más, digamos, cercana, una iglesia mucho más de frente también con los compromisos sociales, porque aquí la figura que durante estos años estuvo al frente y que todos sabemos que tuvo mucho que ver con todo este trabajo pastoral social fue el cardenal Porras, muy cercano, por cierto, al Papa Francisco. Amigos, estamos conversando con el padre Honegger Molina, sacerdote y periodista.
realmente, y uno lo escucha y lo reafirma, la figura del Papa está muy expuesta a la opinión pública mundial, expuesta a los puntos de vista que se asuman en torno a escenarios de guerra, de calamidades, de conflictos políticos. Yo estaba viendo ahí en las imágenes un ejemplo de lo que debe ser parte de la rutina del padre, que es atender a jefes de Estado, personalidades en las audiencias. ¿Qué destacaría Padre Honegger sobre los cambios que haya podido dejar en la institución católica Francisco, que llegó a ser muy polémico, incluso que llegó a visibilizar temas que podríamos considerar tabú en tiempos anteriores, ¿no? Sí, todo el tema, digamos, frente a la mujer, sobre todo, y frente a un respeto, digamos, a la diversidad cultural, hasta de la diversidad sexual, que él siempre mantuvo sin hacer juicios y tampoco sin excluir, pero por otra parte sin darle, digamos, como la valoración sacramental, que fue la confusión que muchas veces se generó en la gente, ¿no? El respeto humano que él siempre sentía por toda esta diversidad del mundo contemporáneo, llegó a ser, como tú bien lo señalas, muy polémico, pero esto, digamos, tuvo que ver mucho con el movimiento político universal, que cada, digamos, línea política, cada ideología quiso traérselo para su espacio. Y bueno, también mucha gente dura de una línea, digamos, totalmente liberal, de una línea que querían, pues, más bien decir que el Papa Francisco era comunista, era de izquierda, porque directamente quizás no se inmiscuía para nosotros venezolanos nuestra situación social y política. El Papa Francisco, por el contrario, siempre mantuvo una atención muy directa sobre Venezuela, un respeto pues por las decisiones de la Conferencia Episcopal y por la vocería de la Iglesia venezolana, que son los que en definitiva viven en el país y están comprometidos con el dolor y el sufrimiento en Venezuela. Y así como en Venezuela, universalmente el Papa Francisco siempre mantuvo, digamos, un monitoreo de toda la problemática global. Tanto así que lanza su encíclica sobre la casa común, sobre la ecología. Sí, Padre Honegger, tenemos justamente a alguien muy afecto y cercano a usted en la otra línea telefónica, y es el Cardenal Baltasar Porras. Cardenal, oye, qué buena la oportunidad de poder conversar con usted en este momento, lo que deben ser entre sus primeras declaraciones públicas a propósito del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Cuál es el mensaje en este momento? ¿Qué pone usted de relieve? Bueno, en primer lugar, ciertamente que es un gran dolor para todos nosotros, los católicos, la muerte del Papa Francisco, pero un agradecimiento profundo del corazón de lo que este hombre a lo largo de su vida y como sumo pontífice hizo hasta el último momento. Una entrega total a su ministerio, pero con una preocupación por los más pobres, por los excluidos, por la naturaleza, por ese llamado permanente pues a la paz, y que aún en medio de esta última etapa de su vida, de su enfermedad, pues bueno, el mejor ejemplo como el día de ayer quiso salir pues en el popomóvil y dar pues una vuelta y bendecir, pues ha recibido también en la Pascua del Señor, en la resurrección y en la vida, el premio de una existencia que no tuvo otro norte sino el servir, y el servir a la causa del Evangelio con un profundo sentido de la reforma que inició en la Iglesia y en el mundo entero, que ciertamente es un proceso irreversible por la búsqueda de la verdad, de la transparencia. Es un gran ejemplo de que sea el primer papa latinoamericano con ese amor tan grande pues, de lo que es la espiritualidad que se ha cultivado en nuestro continente, pues es el gran legado que nos deja a todos. Oramos por su eterno descanso, pero oramos por el bien de la Iglesia y por el bien del mundo, y para que todas estas calamidades que a nivel mundial
estamos padeciendo, pues encuentren en el sentido de que sin trabajar por la fraternidad, por la dignidad humana, por la verdad, por la justicia, pues no tiene ningún sentido, porque eso no nos conduce pues al bien. Que nos unamos pues en este momento de duelo de la Iglesia Universal, pero con un corazón profundamente agradecido por el legado que nos deja el Papa Francisco. Cardenal, entendemos además que en su caso usted fue muy cercano al Papa Francisco y quisiera detenerme allí, en lo personal. ¿Qué recuerda, más allá de la investidura? ¿Cómo entender la vida del Papa Francisco desde el punto de vista personal? Se lo pregunta a usted, cercano a él, como amigo, como confidente incluso. Mira, pues ciertamente que para mí fue un gran ejemplo desde que lo conocí, hace 28 años, que nos tocó pues comenzar a transitar juntos por lo que era la realidad de la Iglesia latinoamericana, y esa sencillez de él que nunca la perdió. El llegar a ser papa no significó una lejanía, sino todo lo contrario, un acercamiento mayor, una búsqueda de escucha, que es quizás uno de los grandes legados pues que él nos deja. Escuchar, preguntar, consultar, y con una cercanía, con una amabilidad, con una igualdad que no es fácil encontrar en quienes tienen alguna responsabilidad importante en la sociedad, que tienden como a alejarse de los demás. Él en ningún momento buscó su propia gloria. La sencillez con la que vivió, yo que puedo compartir pues con él lo que fueron sus aposentos privados como papa, una habitación pues más pequeña que la que tenía yo entonces pues en Mérida y aquí mismo en Caracas, de tal manera que y él siempre decía, ¿para qué queremos más? Nosotros somos unos privilegiados, pero no tenemos derecho a privilegio, sino a servir, no te olvides. Y creo que ese mensaje fue siempre pues para mí algo que lo llevé tan en el corazón, y por eso, verdad, siento su muerte pues como la muerte de un padre, del ser más cercano pues a uno, que me invitó a seguir su ejemplo, a seguir lo que eran sus directrices, y en esa necesidad de que sea la transparencia contra todo tipo de abuso, o con la necesidad de buscar nuevos caminos en un mundo tan cambiante, tan complejo, con tantos problemas que vivimos hoy en día, pero que siempre lo hizo con esa profunda esperanza de estar cerca de Jesús, de su evangelio, y esto un signo que muera precisamente en la Pascua de Resurrección, en el momento de la vida que nos alegramos, porque es el triunfo sobre la muerte. Su muerte significa el inicio de una nueva etapa de su existencia y de la existencia de la Iglesia, que todos tenemos con corazón agradecido, tener que sentirnos como orgullosos como latinoamericanos, que hemos tenido pues un papa de la altura de la categoría pues que haber requerido el mundo de hoy. Bueno, Cardenal, por tema de tiempo, despedimos esta conversación ahora, muy agradecidos porque sabemos que estas son horas, como nos decía su gran compañero en agenda, el padre Honegger Molina, vienen horas de mucha demanda de trabajo. Agradecidos, Cardenal, y bueno, y bendiciones para usted también. Un gran abrazo, y gracias a este país, el Señor nos bendiga a todos los venezolanos. Amén. Amén. Y al querido Honegger Molina, el padre Honegger Molina, además colega comunicador social, también agradecido por estos minutos, padre, y bueno, y nos mantenemos en contacto. Eduardo, sí, un abrazo para tu audiencia. Hoy en Caracas, en la Catedral, hay una misa a las 11:30 también para los que están en Caracas y puedan acercarse. Y bueno, ya haremos información también de la agenda del Cardenal para estos días.
Usted decía entonces que los cardenales Baltasar Porras y Diego Padrón son elegibles como posibles papas. Sí, sí, pueden ser elegidos, obviamente es una posibilidad extrema, pero bueno, todo ahora en oración para Así que es. sea el Espíritu Santo el que conduzca este cónclave de la Iglesia y pueda surgir también el Papa que requieren estos nuevos tiempos. Bueno, muchísimas gracias, padre. Saúl, yo decía, esperemos cuando se dice habemos papas, ahora cuando sale el humo blanco, ahora vienen unos días, Viene el no sabemos protocolo, cuánto, no sabemos cuánto, y correcto. empiezan a aparecer nombres. Incluso por ahí hablamos, Pietro Parolín, cercano a nosotros, cercano a Venezuela, aparece entre los candidateables. Estamos hablando de un proceso de 15 días, entiendo, por ahí, en el tema del protocolo como Bueno.